Ser Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y tenemos muchas cosas que comentar por delante con la ayuda de Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Elena Pisonero, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Y Carlos Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, vamos a intentar explicar lo que sabemos hasta ahora, porque parece que hay una incidencia a nivel nacional con la telefonía fija. Tanto es así que algunos servicios de emergencia han tenido que poner servicios alternativos para que la gente pueda llamar. Y a esta hora, Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué sabemos exactamente? Pues lo que sabemos es que, como dices, hay algunas incidencias en las llamadas a teléfonos fijos. No es a todos, pero sí que incluso nosotros estamos teniendo algunos problemas cuando llamamos a números de teléfonos fijos. Parece que es un problema que está afectando al menos a distintas regiones de España. De hecho, el 112 de la Comunitat Valenciana ha habilitado un teléfono alternativo porque habla de que está sufriendo incidencias y que estas incidencias se están produciendo en la Red Nacional de Comunicaciones. Estamos intentando averiguar qué es lo que está ocurriendo y el alcance de esta incidencia que, insisto, al menos sí que nosotros mismos estamos sufriendo al hacer algunas llamadas, pero que no es generalizada porque sí que hay algunos teléfonos fijos que están dando respuesta, aunque no todos. Pues les mantenemos informados. Vamos a intentar averiguarnos, Jordi, qué es lo que está pasando con estos problemas. Claro que es verdad que la telefonía fija, como ya prácticamente nadie utiliza los fijos, es más difícil de detectar. Si esto pasara con los móviles, como pasó el día del apagón, evidentemente todo el mundo se dio cuenta, pero como ahora prácticamente nadie llama a los fijos, es más difícil de detectar la anomalía. Y nosotros, como decía Jordi, nos hemos dado cuenta porque sí dificulta nuestro trabajo. Nosotros, entre las diferentes redacciones de la cadena SER, sí nos comunicamos a través del teléfono fijo y nos hemos dado cuenta de que no funcionaban. Pensábamos que era un problema nuestro, pero se ve que es una incidencia que afecta a muchos más puntos de España. Vamos a intentar recabar información y en cuanto tengamos cuál es el problema se lo contamos a los oyentes. Claro, los que estáis aquí no os habíais dado ni cuenta. No me había enterado. O sea, ¿cuándo es la última vez que llamabais a un fijo? Estoy intentando recordar. La verdad es que, bueno, yo ya no tengo en casa directamente. Claro, es que la gente ya no los utiliza. Tú sí, tampoco. No, para nada. No tengo, como dice Ignacio, ni siquiera sé dónde está el teléfono. O sea que... ¿Y tú, Elena? No lo usamos, ¿no? Vale, yo me llamaba a mi madre, pero en cuanto murió mi madre dejó de tomar. Es muy de la gente mayor. Llamo a mi abuelo. Exacto. Y aún memorizo su número. Bueno. Exacto, es muy de llamar a la Como gente. presume de joven, el joven Ignacio, el joven Ignacio. Bueno, es un abuelo muy mayor ya. Lo decimos también sobre todo porque si hay alguien que se está intentando poner en contacto con su centro de salud, bueno, pues que sepan que también a través ahí también es un teléfono fijo, es decir, toda aquella gestión que tengan que hacer a través de un teléfono fijo, que sepan que de momento parece ser que hay algunos problemas que afectan a diferentes puntos de España. Hay líneas que sí funcionan y líneas que no funcionan y, como les digo, en cuanto tengamos más información y sepamos exactamente qué es lo que pasa, se lo vamos a contar rápidamente. Hacemos una pausa y ya vamos con todo. El Abierto. Ser Podcast. En el abierto, Ignacio Escolar, Elena Pisonero y Carlos Sánchez. Enseguida nos vamos a Gaza y vamos a intentar actualizar lo que está pasando, la masacre que está pasando en la franja con esa entrada de lo que Netanyahu denomina ayuda humanitaria, que son 5 camiones, 5 o 9 según la versión, 5 o 9 camiones para aportar algo de comida a una población que ya está absolutamente hambrienta, porque además de las bombas, la hambruna está matando ya en Gaza. Pero antes de ello quiero hacerles reflexionar sobre el papel de los extranjeros en el mercado laboral, sobre el papel que desempeñan en nuestra vida diaria, en la de todos nosotros, porque es muy probable que el compañero que se sienta a su lado en el trabajo venga de otro país, o tal vez que todas las mañanas quien te pone el café en el desayuno del bar, o el que cuida de sus hijos o de su madre enferma cuando usted no está, sea gente que viene de fuera, porque en España la población extranjera roza ya los 7 millones. En 2023 se expidieron más de 1.300.000 visados en las oficinas consulares y muchos de ellos, 3 millones, están integrados en nuestro mercado laboral y están dados de alta en la seguridad social. Pero es importante que sepamos, que seamos conscientes, y quédense con esta cifra,
que España pierde 17.000 millones de euros al año y un 1,3% del PIB por la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. Esto lo dice el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. El 48% del contenido en redes contra migrantes es violento de manera explícita. Y todo esto mientras organismos como el Banco Mundial y la Comisión Europea calculan que harán falta alrededor de 250.000 migrantes al año para sostener nuestro estado del bienestar. Así que tal vez deberíamos prestarles un poquitín de atención y cuidarles un poquitín más. Este martes entra en vigor, hoy mismo, el nuevo reglamento de extranjería que pretende regularizar a 300.000 personas al año en los próximos 3 ejercicios. Promete menos trámites, más seguridad jurídica, más protección para trabajadores y empleadores y más vías regulares. A partir de hoy todos los visados tendrán una duración mínima de 1 año, los plazos para acceder al arraigo se reducen, pasan de 3 a 2 años y se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad para personas que hayan tenido una autorización de residencia y por distintas razones la hayan perdido. Los extranjeros se ha convertido en el gran sustento del mercado laboral español y los datos apuntan a que irá más en los próximos años. Lo que ya está claro, y yo creo que es una evidencia, es que sin ellos la Seguridad Social no podría presumir de los récords de ocupación que ha registrado en los últimos meses. España cuenta en este momento con 3 millones de trabajadores extranjeros. Bueno, en el último año el número de extranjeros que cotizan ha crecido en casi 200.000 personas y el 40% de los nuevos empleos que se crean los ocupan ellos, los que vienen de fuera, los extranjeros. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son unas cifras absolutamente rotundas y que además, Estefanía, se dejan notar, miremos como miremos las estadísticas. Sí, son cifras tan rotundas como esta. Entre los menores de 35 años, la afiliación de los extranjeros es 10 puntos porcentuales superior a la de los nacionales. 10 puntos porcentuales. Su afiliación ya tiene más peso. Y esto refleja, por un lado, el problema demográfico de nuestro país, cada vez somos menos, y 2, que quienes llegan lo hacen en edad de trabajar. Tal es así que el 60% de los menores no acompañados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor estaban afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre, el 60%. Así que su aportación es fundamental para sostener el crecimiento, ayudan a pagar las pensiones y garantizan la viabilidad del modelo actual. Y si nos fijamos en el lugar de origen, de dónde vienen, casi el 70% proceden de países no europeos, y si nos detenemos a mirar en qué trabajan, tendemos a decir eso de, es que ellos hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Pero, Estefanía, ¿esto es así o esto también está cambiando? Esto está cambiando, pero poco a poco, porque lo que dicen los datos es que quienes vienen de fuera se ocupan principalmente en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, también en la hostelería, pero sobre todo en el hogar. Quienes nos cuidan en nuestras casas son principalmente extranjeras. El 42% de las afiliadas en el régimen especial del hogar son extranjeras. Hay dadas de alta unas 150.000, aunque las organizaciones estiman en torno a 500.000. Preguntabas si algo está cambiando y la respuesta es sí. Y especialmente es llamativo el caso de los autónomos, porque en el último año ha aumentado un 50% su participación en las ocupaciones consideradas de alto valor añadido, es decir, las relacionadas con las ciencias, la información y la comunicación. Así que llegan más trabajadores cualificados y además crean empleo. ¿Y dónde están, Estefanía, estos trabajadores? ¿Qué peso tienen en nuestra geografía? Bueno, su participación varía en función de la autonomía y de la provincia, pero si los extranjeros representan casi el 14% del total de los afiliados en la media nacional, hay 22 provincias donde están por encima, además de Ceuta y Melilla. En Huelva, por ejemplo, suponen el 28% de los ocupados, en Almería el 24% y en Baleares el 22%. También están ayudando a fijar población en zonas como Huesca, Teruel y Soria, es decir, en la España vaciada. Lo que sí tendría otro análisis ya, Ángeles, es por qué en unas tienen tanto peso, en unas provincias tienen tanto peso y en otras es prácticamente minúsculo, como en Jaén y en Córdoba, donde apenas llegan al 4%. Estefanía, gracias.
A vosotros. Quédense con estos datos, porque son rotundos, claros, explícitos. Quédense con esto porque ahora vamos a entrar en un par de polémicas que tienen que ver con la política y con la gestión política de la migración, que contrastan perfectamente con esto que les estamos contando. Por ejemplo, algo que está pasando en algunos municipios de Cataluña, porque alcaldes de Junts y del PSC han empezado a aplicar medidas para dificultar el empadronamiento en sus ayuntamientos a personas en situación de precariedad, fundamentalmente a migrantes. La explicación oficial es que lo hacen para frenar las ocupaciones de viviendas y por una cuestión de orden censal. Radio Barcelona, Oriol Soler, buen día. ¿Qué tal, Àngels? Buen día. Pero las entidades sociales, Oriol, que denuncian este tipo de prácticas dicen que esta era una política de partidos ultras que ahora utilizan estos otros partidos para competir con ellos, ¿no? Para competir electoralmente con los ultras. Sí, la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social, que son las que trabajan sobre el terreno ayudando a inmigrantes a conseguir el padrón, aseguran que estas trabas para estar en el registro municipal están aumentando, pero de forma generalizada, y lo atribuyen a que muchos alcaldes quieren lucir mano dura contra la inmigración y las ocupaciones. Creen que se han consolidado las narrativas de la extrema derecha. Hi ha una realitat que és que hi ha diferents traves independentment del color polític que hi hagi. Es Kautar Lucaini, portavoz del Padrón de las Entidades Sociales, que advierte que no es una conducta que usen solo partidos de ultraderecha, sino que es independiente del color político, y señala directamente al PSC y a Junts, que suman más de 450 alcaldías en Cataluña y que también tienen líderes locales en esta línea. Veiem com augmenta en els diferents municipis l'ús de l'empadronament com a eina para expulsar invidentes. Dice que se usa el padrón como herramienta para expulsar a personas migrantes y señala directamente a los alcaldes de Junts, de Figueras, Banyoles o Olot, pero también a alcaldes socialistas de grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona como l'Hospitalet, Santa Coloma, Cornellà, Mataró o Canovelles. Esto al margen de gobiernos locales que ya son desacomplejadamente xenófobos, diríamos los sospechosos habituales como Xavier García Albiol del PP en Badalona o Sílvia Orriols de Alianza Catalana en Ripoll. No poder empadronarse no es poca cosa, porque tiene consecuencias directas sobre la vida de estas personas, porque les dificulta pedir ayudas básicas, por ejemplo. Oriol, tú nos traes tres casos especialmente flagrantes de gente que lleva años viviendo en Cataluña y que por distintos motivos ha pasado por un calvario para poder entrar en el registro municipal en medio de una situación personal que ya es muy complicada por sí misma. Sí, por ejemplo, Omar, él vino de Gaza huyendo de las bombas israelíes y llegó a Cataluña en febrero del 2024. Desde entonces le ha pasado de todo. Uno de sus hijos ha sido asesinado, muchos de sus vecinos han huido de Palestina para buscar un lugar seguro, pero lo que no consiguió a la primera es que Mataró, una ciudad de costa a media hora de Barcelona, le inscribiera en el padrón municipal, ya que vive en las calles. Otro caso es el de Ibra, senegalés de nacimiento, estuvo 2 años viviendo en la calle y ahora ha conseguido plaza en un albergue municipal. Su principal problema es que tiene diabetes del tipo 1, necesita inyectarse insulina cada día y sufre por no tener tarjeta sanitaria. En pocos días sabrá si entra o no en el registro municipal de Mataró. Si tú no tienes padrón, tú no puedes cambiar tu vida. Si tú no tienes papeles aquí en España, tú no puedes trabajar, tú no puedes cambiar tu vida. Y el último caso, el último ejemplo de estas trabas por el padrón es Hala. Ella llegó hace 6 años desde Marruecos y le denegaban el padrón por vivir en una habitación realquilada de forma ilegal. Mucho problema para el padrón, mucho tiempo yo esperando. Cada cita, una cita, otra cita. 3 personas que nos han pedido salir con nombres falsos quieren preservar el anonimato por miedo a represalias, una muestra de cómo de vulnerables e inseguros se sienten ante un trámite que, según la ley, debería ser tan sencillo como rellenar un formulario. Oriol, gracias. A vosotros. Esto en Cataluña. Déjeme que añada esta fotografía que estamos haciendo sobre la inmigración en España. Primero, como hemos hecho el mapa con los dados, y después algunas circunstancias que se dan en diferentes puntos, en este caso en Cataluña, y ahora en Euskadi, porque hay una polémica a partir de unas declaraciones del Lehendakari Imanol Pradales. La semana pasada Pradales se preguntó en alto, parece que quería iniciar o arrancar de esta manera una especie de reflexión. Él se preguntaba qué inmigración, de qué tipo necesita Euskadi y cuál es la que llega. Radio Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y es que además mañana en el Senado una senadora del PNV le va a preguntar al gobierno si va a reducir las plazas del futuro centro de migrantes que hay proyectado en Vitoria, que será el más grande de España. Y una cosa y la otra han llevado al Partido Socialista de Euskadi a decirle al PNV que su discurso se parece al de la caverna de Vox en materia de inmigración.
Primero, la delegada del Gobierno español afeaba al Lehendakari su posición sobre la inmigración que Euskadi necesita. Decir cuáles son necesarios y cuáles no en función de si tienen un diploma por Harvard. Solo queremos esos, no necesitamos a gente que cuide a nuestros mayores, que limpie nuestras calles, que trabaje en la construcción, en empleos que los vascos y las vascas no queremos. Y después Marisol Garmendia elevaba el tono con el Centro de Refugiados de Vitoria proyectado en una antigua clínica, un centro con 350 plazas que el PNV rechaza. Me preocupa que el Partido Nacionalista Vasco esté lanzando mensajes que están más cercanos a los mensajes de la caverna. Es decir, del Partido Popular y de Vox. En la sede del PNV no han gustado estas palabras. Fuentes yeltsales aseguran a la SER que las declaraciones son inadmisibles y que toman nota. Cuidado con los términos que se emplean porque como delegada del Gobierno de España que es, lo tomamos como un mensaje de Moncloa. Este debate llegará mañana al Senado y el viernes al Parlamento Vasco. Gonzalo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues tomemos estas dos cosas, Carlos. Primero, los datos. El peso que tienen los migrantes en la economía de este país, ya indiscutible. Además, con los datos de paro y afiliación social en la mano, a qué se dedican, qué hacen y qué porcentaje del trabajo ocupan. Y después, enfrente, el discurso político, que el de la ultraderecha ya lo sabemos, ya lo conocemos. Pero cómo, al final, el discurso de prácticamente todo el arco parlamentario, de derecha a izquierda, se impregna de un discurso contra la migración o poniendo problemas y poniendo trabas a la migración. Bueno, yo creo que para no caer en el derrotismo, que esto siempre se da mucho en España, en el sistema político español, siempre pensamos que somos los peores, yo creo que España es un país ejemplo en cuanto a integración de inmigrantes, aunque muchos no lo vean. En el año 98-99, cuando empieza un ciclo económico muy fuerte, que prácticamente la economía española crece por encima del 4 o 5% incluso en algún año, entre el año 98-99 hasta el año 2007-2008, que llega la crisis, España integra 5 millones de inmigrantes. Es extraordinario, significa el 10% de la población, más del 10% de la población que había en España. A partir de la crisis de 2008 empieza a caer el número de inmigrantes porque hay menos empleo, lógicamente pues no vienen tantos. Y a partir de que la economía se recupera, en 2014, 2015, 2016, empiezan a venir inmigrantes y ahora estamos con un flujo anual de alrededor de 350.000, 400.000 inmigrantes. Y no ha pasado nada. Este país está creciendo más que la media de la europea y hay un nivel de integración extraordinario. Yo creo que tenemos un problema, digamos, de utilización de la inmigración con fines políticos que con fines electorales. Esto es lo que ha pasado. Que es lo que suele pasar en estos casos. Y yo creo que eso es una mala praxis. Lo que sí que tenemos que reflexionar sobre la inmigración y sobre, digamos, la localización geográfica de la inmigración. Es decir, España tiene un problema de despoblación en el centro, pero ahí no van inmigrantes porque no hay empleo. Yo creo que hay unas zonas probablemente, no digo saturadas de inmigrantes, pero digamos que están sufriendo todos los costes añadidos a tener un aumento de la población, sean inmigrantes ricos o inmigrantes pobres, porque hablamos de población inmigrante, pero muchas veces nos olvidamos que una parte son suizos, suecos, británicos o italianos que vienen de manera permanente a España. Eso tiene unos costes y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer para gestionar la inmigración es, ¿estamos reinvirtiendo en inmigración los beneficios que nos da nuestra economía? Yo creo que no. Es decir, por ejemplo, en la educación hay muchos chavales que no tienen profesores de apoyo. Hay colegios que no tienen, que les cuesta mucho dinero a los padres poder pagar el alimento del colegio. Es decir, yo creo que tenemos que reinvertir en inmigración para evitar ese tipo de conflictos que surgen obviamente, bueno, porque estamos viviendo un periodo extraordinario. Casi 9 millones de inmigrantes, como decía Estefanía, es un caso Elena, que hay que gestionar. Elena. Bien, yo creo que los datos que habéis apuntado efectivamente reflejan muy bien una realidad que es contundente y que es además creciente, dado el problema que hay de envejecimiento, que además en el caso español es acelerado. Y es un problema, no es exclusivo de España, en toda Europa, digamos, compartimos ese diagnóstico. Y yo creo que la dificultad o la politización, digamos que obedece a un cierto, no voy a cualificarlo porque no tengo los datos, ¿no? Malestar general
en un planteamiento que se hace normalmente de suma cero. Es decir, lo que se llevan unos nos lo quitan a otros, ¿no? Y esta es la dinámica polarizante, que es muy peligrosa porque es lo que lleva a la instrumentalización política y echar la culpa a alguien que digamos pues mejor si es extranjero que a un local, ¿no? Y eso está llevando a un crecimiento de extremismos muy radicales en toda Europa, como estamos viendo en las elecciones pasadas. No es nada, digamos que hay que leer las señales. O sea, hay un descontento de base que no se está sabiendo canalizar o responder con políticas en las que el extranjero se ve como un competidor para los mismos servicios públicos. Y eso es un hecho que no podemos obviar. Es muy relevante, en concreto el tema de la vivienda. Es decir, hay una oclusión, hay falta de vivienda accesible y efectivamente el problema es que los ciudadanos locales perciban una discriminación de cualquier tipo. O sea, yo creo que lo que hay que plantear desde una buena política, por ir al ámbito que ha planteado Ángels y que me parece relevante, desde una buena política es no discriminar. O sea, realmente tenemos que creer aquello que propugnamos como un estado de bienestar que no deja a nadie fuera, de aquellos que deciden vivir aquí. Es que ya yo creo que ese tipo de discriminaciones de base yo creo que son intolerables en un país democrático. Y por lo tanto el problema es, como digo, el que no se estén solventando los problemas de raíz sociales en los que se considera que hay demandas desatendidas y cualquier medida que se plantee en favor de la inmigración se considere como una pérdida propia. Sí, pero en el caso de la vivienda yo diría que es al revés, Elena. Sí. En el caso de la vivienda, y te lo digo en primera persona, en el caso de la vivienda tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de que alguien les quiera alquilar, de que encuentren una vivienda. En este caso sí que no, si voy a usar una palabra que no me gusta, pero sí que no son competencia. O sea, porque ellos tienen una dificultad de acceso a la vivienda. Bueno, si los nacidos aquí ya tienen dificultad, pero tienen una dificultad económica. En ese caso se une una dificultad de racismo directamente. En el caso de la vivienda creo que afecta más políticas como las Golden Visa, que te encarecen muchísimos barrios en Madrid de gente que luego no vive ahí, porque es una casa de vacaciones o que se coge para el hijo que viene a estudiar a una universidad privada en España, pero luego no se usa, se queda vacía. Eso sí que está afectando a determinados barrios, sobre todo en grandes ciudades, que la capacidad que tienen la mayoría de los inmigrantes, que lo que tienen es un problema de exclusión del mercado de la vivienda. De exclusión. La razón por la cual muchos inmigrantes acaban pagando una habitación compartida ilegal a un precio por el que podrían conseguir otra cosa es porque esa otra cosa no se la alquilan en muchas ocasiones. Y luego, yo volviendo al origen del debate, yo me resisto a analizar el tema de la inmigración exclusivamente con motivos económicos, porque me parece una trampa. Hay una parte que está previa a la economía, que son los derechos humanos, que son los derechos, en fin, que tiene cualquier ciudadano, y si la ley dice que hay que darte el padrón porque resides en un municipio, aunque no tengas todavía el permiso de trabajo en regla, que es el caso de muchos inmigrantes, hay que dártelo. No puedes hacer una excepción que además, curiosamente, no se hace con todos los extranjeros. No es un problema que tengan los que vienen de Reino Unido, que ya no es una zona europea, a residir en España, no se les pone estos problemas en el padrón. Es un problema exclusivamente de exclusión por renta, porque son personas, además de inmigrantes pobres, en muchos casos. Pero es que cuando te vas a los temas económicos, como habéis hecho muy bien hoy, lo que te encuentras es que toda esa campaña que hace habitualmente la extrema derecha y que contamina todo el arco parlamentario y que nos mete a todos en un debate similar al de la ocupación, ¿no? No existe el problema en la realidad, se convierte en algo que existe en los medios de comunicación y de repente la gente contratando seguros. Pues es un poco el mismo fenómeno. Y en el tema de la inmigración, lo que te encuentras con los datos macro es que esos 7 millones de inmigrantes que han llegado a España son aportadores netos. Es decir, hay casos puntuales donde pueden recibir ayudas públicas, pero la realidad es que la inmensa mayoría llegan a una edad en la que consumen pocos recursos públicos, porque vienen a la edad de trabajar. Y en la edad de trabajar tú has pasado la infancia, que es cuando consumes recursos públicos, pero no estás en la tercera edad, que es cuando vuelves a ser consumidor de recursos públicos más que alguien que está aportando más a la caja común. Con lo cual la realidad es que nuestra economía, para los nacionales también, sería infinitamente peor.
si no hubiesen estado aquí estas personas. No tendríamos ni los recursos ni la economía productiva que tenemos, porque hace falta, no podríamos ser competitivos con las exportaciones de fresas en Huelva si no llega a ser por la mano de obra inmigrante, o de tomate en Almería. No seríamos capaces de tener una economía próspera como la que tenemos hoy, que es la más próspera en términos de crecimiento de Europa. Y, en fin, tendríamos una situación peor, como está demostrando, por ejemplo, el Reino Unido, que se está encontrando ahora con unos problemas enormes por el Brexit relacionados con el cierre a determinados perfiles de inmigración que están complicando muchísimo la economía de Reino Unido. Dejadme que vaya publicidad, que queréis hablar los dos, pero hago una pausa y a la vuelta lo retomamos. En el abierto, Ignacio Escolar, Elena Pisonero y Carlos Sánchez. Estábamos aprovechando de que hoy entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería que pretende regularizar 300.000 personas al año en los próximos 3 ejercicios. Bueno, pues para situar un poco el debate de la migración, contraponiendo, y decía, y con razón también Ignacio, no solo nos fijemos en la parte económica, pero estábamos poniendo sobre la mesa tanto la parte económica, lo que supone para la economía de este país la entrada de personas migrantes, y después el discurso que encontramos y la gestión política. Y querías hablar, Carlos. Sí, sin duda que no es solo una cuestión económica. Si queremos globalización, pues tenemos que aceptar que también no solo se mueve la mercancía, sino también las personas. Eso es una obviedad. Pero quería hacer un comentario por lo que decía Elena anteriormente, y tiene razón cuando dice que muchos españoles tienen una percepción de la inmigración de que se compite por los mismos servicios públicos. Y eso ocurre. Hay muchos hogares que quieren llevar a su hijo a una guardería y resulta que porque su nivel de renta es mayor, pues no tienen derecho probablemente a esa subvención o esa ayuda pública. Pero claro, la responsabilidad no es de los inmigrantes, la responsabilidad es de las administraciones que no invierten suficiente en tener más guarderías. Si una población, estaba viendo ya ahora repasando los datos de la estadística continua de población que hace el INE, en el primer trimestre de este año, la población inmigrante ha crecido un 5,4%, más del doble del PIB, más del doble. Significa que si tienes más población a proteger, tienes que aumentar tu inversión pública, porque además los inmigrantes que ven aquí pagan impuestos, consumen, crean riqueza, y lo que tienen que hacer las administraciones es invertir más en guarderías para que no haya esa sensación de muchas familias que digan, yo no llego a un piso de alquiler barato por parte de los ayuntamientos o vivienda en propiedad incluso tasada por parte de las comunidades autónomas porque mi renta no es demasiado baja. Es decir, claro, lo que tienen que hacer las administraciones es invertir para que no exista ese fenómeno que al final puede acabar en populismo, en demagogia, en todo lo que conocemos. Exactamente, Carlos, ¿no? Pero cuando decís, esto es a lo mejor es por deformación profesional, que nada es, que no solo hablemos de la economía. Yo creo que parte de los problemas que se están produciendo digamos, no solo de desafección, desencanto o directamente un malestar profundo, es porque no se gestionan adecuadamente los recursos, ¿no? No hablar de cómo se gestionan las cosas y solo de la política o el derecho a tener determinadas cosas, creo que alimenta precisamente la desafección y el populismo, porque al final hay que resolver. No solo buenas palabras, si todos estamos de acuerdo, bueno, a lo mejor no todos, no me voy a juntar con quien no lo cree, que es importante cuidar a todos los que viven en nuestro entorno y no discriminar por ningún tipo de argumento posible. Pero de verdad no cometamos ese error, porque al final es económico en el sentido de que hay que gestionar los recursos para resolver las decisiones en función de cómo hemos establecido legalmente que lo hacemos. Por eso el debate es muy relevante, en mi opinión, y está muy bien traído, el que analicemos cómo atendemos las necesidades de la población que vive en nuestro país. Y si queréis que aumente la provocación, también su población que vive en nuestro país, los turistas. ¿Vale? Entonces hay una demanda creciente que es la que está haciendo que crezca España frente a otros países de Europa, porque tiene una demanda mucho más fuerte, porque a la menguante local tenemos una creciente llegada de turistas que casi llegan a los 100 millones a lo largo del año, ya me diréis, y inmigrantes en una cifra constante en el año porque viven aquí, para unas infraestructuras y unos servicios que no solo no hemos mejorado, o sea, tenemos apagones, tenemos trenes que no funcionan, tenemos problemas en las calles de Madrid, no voy a estar aquí hablando solo de otras cosas, porque realmente no hemos modificado nuestras infraestructuras para un cambio tan brutal en la demografía, por no hablar de necesidades como la defensa, con la que no contábamos. Eso genera una tensión que, por ejemplo, nos lleva a la gravedad de no tener unos presupuestos. Los presupuestos te establecen
qué recursos tenemos para satisfacer las necesidades. Ni hemos actualizado las necesidades que tenemos, ni mucho menos hemos actualizado qué financiación tenemos. Y eso es el gran debate, en mi opinión, que no se está teniendo en cuenta en una Europa que no sabe todavía bien, bueno, sí que lo sabe, el diagnóstico lo tenemos, por dónde vienen las nuevas fuentes de riqueza, qué tipo de servicios tenemos que ofrecer y, por lo tanto, qué reformas estructurales tenemos que hacer en nuestros países para estar al día de las necesidades y los desafíos que tenemos. Ese es el gran problema. Y, por supuesto, aprovecho lo que ha dicho Carlos, el problema no son los inmigrantes, como no lo son los turistas. El problema somos como país que no hemos sido capaces de establecer la organización necesaria para toda esa gran transformación. Y si eso no lo hacemos, hablaremos de quién se lo lleva y a quién se lo quitan. Ignacio, es así. Ignacio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver el gran apagón con que haya llegado 7 millones de inmigrantes. Nada es nada de nada de nada de nada. O sea, no hay ni una sola dato técnico que permita avalar que los 7 millones de inmigrantes han tenido algún impacto en el apagón. Pero parece que sí que los tienes para ser tan categórico en tu planteamiento. No ayuda al debate necesario para resolver los problemas. Creo que el problema que hemos tenido en el apagón no tiene nada que ver con la demanda de los 7 millones más de personas. Nada. Si te miras los datos eléctricos de los últimos 10 años, lo que hay es hay demasiada potencia instalada. No hay un problema de falta de potencia instalada y no ha tenido nada que ver eso con el apagón, eso seguro. Luego, pero sobre el tema con las infraestructuras. Sobre el tema de los presupuestos. El problema de la asistencia social y de los servicios públicos que atañen a los ciudadanos y a los inmigrantes depende de dos administraciones, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. No hay una sola, prácticamente, de los grandes servicios públicos, la educación, la sanidad, las guarderías, nada que tenga que ver con ni siquiera la política de vivienda, que tenga que ver con los presupuestos generales del Estado. Tienen que ver con los recursos que se destinan en cada sitio. Tiene que ver con que si es prioritario bajar el IBI o construir guarderías en Madrid, por poner un ejemplo. Tiene que ver con eso. Y ahí no creo que sea una cuestión de que lo haga muy mal la derecha, muy bien la izquierda, porque creo que hay problemas en prácticamente los servicios públicos de todas las autonomías y de todas las ciudades de España que están, en mi opinión, infrafinanciados, que habría que gastar bastante más de lo que gastamos en guarderías, en residencias, en un montón en sanidad y en educación, en un montón de cosas donde la economía española ha crecido mucho más y la población española ha crecido mucho más que los servicios públicos que estamos dando. Pero esto no son los presupuestos. Esto es otra ventanilla distinta. Vamos a ver. Es otra ventanilla distinta. Creo que, y sí, algunas de ellas tienen también presupuestos prorrogados, algunas de las autonomías, pero es una ventanilla completamente distinta. Carlos, si me dejas interpretar lo que decía Elena, yo creo que se refería con buen criterio el que a España, afortunadamente se nos han roto las costuras. Muchas costuras porque tenemos una población que no pensábamos hace muchos años. Evidentemente, los presupuestos es un instrumento de política fiscal que permiten, por ejemplo, aumentar las ayudas a los ayuntamientos que reciben más inmigrantes. Porque, como decía al principio, la inmigración le pasa lo que al turismo. En las 2/3 partes de los turistas van a una zona del territorio muy pequeña. Porque nadie quiere ir en verano a las Dos Castillas, nadie quiere ir a muchos sitios. Todo el mundo, la mayoría de los turistas extranjeros lo que quieren es ir a la costa fundamentalmente o al norte de España, pero fundamentalmente a la costa. Es decir, ocurre exactamente lo mismo con la inmigración, que se localiza en municipios que a lo mejor están recibiendo, decíamos antes que la tasa media es el 5%, pero probablemente hay ayuntamientos que reciban un 10-15% en el último año de aumento de la población. Por lo tanto, ahí tienes que tener instrumentos fiscales, que evidentemente los presupuestos es un instrumento fiscal, pero la responsabilidad fundamental está en las comunidades autónomas, que siempre se nos olvida que gastan las 2/3 partes del presupuesto global consolidado del Estado. Las 2/3 partes son comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen más percepción de los problemas de inmigración. Y me parece increíble que haya ayuntamientos que pongan reparos a un derecho fundamental. Ya estamos hablando de derechos humanos, como es el poder empadronarte en un sitio para tener acceso a los servicios públicos. Eso es una penalización que yo creo que ahí la justicia, la fiscalía debería intervenir de manera eficiente. Lo voy a dejar aquí. Ojalá el debate sobre inmigración se abordara en los términos, pero se abordara en los términos en los que estamos abordando en otros foros, porque es verdad que hay cuestiones que hay que solucionar, que hay que buscar salidas, que hay que invertir, y son cosas que no se hacen porque no se abordan y se queda uno en la espuma de la discusión y del debate, ni siquiera político, del debate partidista. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con todas las novedades sobre Gaza.
En El Abierto, Ignacio Escolar, Elena Pisonero y Carlos Sánchez. Vamos a actualizar la situación en Gaza. Ayer recuerden que Israel ordenó evacuar Han Yunis, la que era en su momento la segunda ciudad más importante de la franja. Lo ordenó porque dijo Israel que preparaba un ataque sin precedentes. Imaginen, en una zona que está absolutamente devastada. Lo que anunció Israel era un ataque sin precedentes, como si lo que hubiera habido hasta ahora hubiera sido algo suave. Lo ordenó porque afirmó que preparaba este ataque, así que esta madrugada ha matado a medio centenar de personas. Ayer mató a 120. El goteo es constante. Netanyahu lanzó con ese anuncio dos intenciones distintas. La primera, ya ratificar que van a ocupar toda la franja, la totalidad de Gaza. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Y la segunda es que ha permitido que entre un poco, apenas unos camiones, entre 5 y 9, dependiendo de las cifras. Pero es que yo me niego a llamarlo ayuda humanitaria. Ha permitido la entrada de 5 o 9 camiones, porque no se puede llamar ayuda humanitaria a que con la necesidad que hay dentro de la franja de Gaza se permita el acceso, después de casi 3 meses de bloqueo, de 5 camiones. Imaginen ustedes, 5 camiones los tienen en la cabeza, ¿no? Pues todo eso para ayudar a una población que está sometida ya a una hambruna tremenda. Bueno, y además no lo hace por convicción propia Netanyahu, no es que de golpe se apiade de los gazatíes, sino que es que unos senadores de los Estados Unidos le dijeron que no podían soportar seguir viendo imágenes de niños desnutridos y de niños muertos de hambre, y entonces para quedarse más tranquilo y para dejar más tranquilos a los senadores, Pablo ha permitido la entrada de estos camiones. Es un clásico de Netanyahu, hacer equilibrismo para mantenerse en el poder, y ese equilibrio de Netanyahu está ahora en mantener el asedio en Gaza sin provocar demasiado espanto fuera, como el que ha provocado la hambruna en la franja por el bloqueo israelí de las últimas semanas. Por eso, solo por eso, deja entrar esos pocos camiones con la ayuda mínima imprescindible, para que no les acusen de matar a los palestinos de hambre. Lo justo para que tengan un pan de pita y un plato de comida al día, nada más, aclaraba el ministro Ulta Bezalel Smotrich. A todas luces, lo decías, esos 5 o 9 camiones que han entrado ya en la franja son insuficientes para lo que necesita Gaza, donde entraban 500 camiones al día antes del bloqueo. La ayuda que ahora ofrece Israel es una gota en el océano de necesidades de la población palestina, decía este lunes Naciones Unidas. Pero bueno, aliviada la hambruna, o al menos así lo cree Netanyahu, siguen las bombas. Más de 50 palestinos han sido asesinados ya en lo que llevamos de día, en lo que llevamos de este martes, en diferentes ataques a la espera de esa anunciada ofensiva sin precedentes con la que Israel amenaza la población de Han Yunis, al sur de la franja. Allí sigue el éxodo a ninguna parte, porque a los palestinos les queda pocos sitios más en Gaza donde ir. Más del 70% del territorio de la franja ha sido declarada zona de exclusión por el ejército israelí desde la ruptura del alto el fuego. Netanyahu es también claro marcando el objetivo de toda esta renovada ofensiva. El objetivo es ocupar toda la franja de Gaza. Es el sueño de sus socios ultras, contrarios a la entrada de la ayuda humanitaria. Pero ojo, porque es también la pesadilla de los altos mandos del ejército, que ven inviable este plan de Netanyahu de entrar en Gaza para quedarse. El primer ministro espera una reacción de Hamás a esta presión militar, una reacción en la mesa de negociación que sigue abierta en Doha, mientras desprecia las advertencias lanzadas este lunes por Francia, por Reino Unido y por Canadá. Estos países en un comunicado conjunto amenazaron con tomar medidas concretas contra Israel por las acciones escandalosas en Gaza. Netanyahu les acusa por ello de premiar a Hamás, y lo mismo hacen sus ministros ultras. Este que escuchábamos, Smotrich, acaba de publicar un mensaje en redes en la que llama de todo menos bonito a estos países. Les dice que son inmorales, que son antisemitas, y lo que hacen es alinearse con el terrorismo de Hamás. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro, porque la pregunta que nos hacemos constantemente, cada vez que damos esto, y nadie va a hacer nada, nadie lo va a parar. Hablaba de estos países, Reino Unido, Canadá, Francia, que amenazan, pero ¿amenazan con qué? La amenaza se queda en nada, y ahora, mientras tanto, nosotros aquí estamos muy entretenidos con todo el debate eurovisivo, como si el debate de la guerra y de la invasión en Gaza se limitara a que Israel participe o no participe, al margen de que consideremos que no tiene que participar en un evento televisivo. Y tanto es así que si empezamos a rascar, empezamos a buscar dónde están las verdaderas relaciones con Israel, con el gobierno de Netanyahu. Hoy en el Congreso de los Diputados se va a votar una proposición de ley que han presentado Sumar, Esquerra, Podemos y el BNG, que piden un embargo total de
de todos los contratos que tiene España con la industria militar israelí, de todos los contratos, incluidos aquellos que no sean de armas. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Y lo contabas a las 8 de la mañana, Ana. Has tenido acceso a un informe del Ministerio de Economía en el que rechazan respaldar esta propuesta, la propuesta de que se tumben todos los contratos, porque dice ese documento que ya hay muchos controles sobre este material que se compra a Israel y que con eso es suficiente. Lo que todavía no sabemos, este es un documento del Gobierno, del Ministerio de Economía, lo que no sabemos es qué hará el Partido Socialista, qué harán los diputados a la hora de votar. Sí, lo que hoy se decide en concreto es si esta iniciativa se admite a trámite y a esta hora los socialistas siguen sin querer aclarar su voto, así que está en el aire. La proposición de ley de Sumar Podemos, Esquerra y BNG plantea en concreto una reforma de la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa. Dice el texto que se deberá declarar el embargo a aquellos estados que estén siendo perseguidos por genocidio o crímenes de lesa humanidad por un tribunal internacional, como es el caso de Israel y la causa que hay en la Corte Penal Internacional. La norma establece también que se deberán romper todos los contratos que sean de material de defensa sin necesidad, como decías, de que sean propiamente armas. En la iniciativa se habla, por ejemplo, de material antidisturbios o combustible de ámbito militar. Y también se incorpora un protocolo específico para reforzar la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel. En definitiva, un endurecimiento de los controles que, de aprobarse, permitiría un embargo automático a Israel, pero que el ala socialista del gobierno no ven necesario adoptar. El Ministerio de Economía, como decías, ha remitido un escrito al Congreso en el que informa desfavorablemente de esta reforma. En ese texto, al que ha tenido acceso la SER, argumentan que ya existen controles individualizados extremadamente rigurosos. Esto es textual, así lo establecen en ese informe. Dicen que cumplen la normativa europea e internacional. Así que esta es la postura de los socialistas, pero aún así no quieren avanzar lo que van a votar esta tarde porque el debate les obliga a posicionarse sobre las relaciones con Israel en un momento en el que Netanyahu ha intensificado su ofensiva contra Gaza, en un momento en el que Sánchez ha endurecido su postura también contra Israel, ¿no? Pidiendo su expulsión de Eurovisión, un debate que llega en la víspera de que Marlaska explique en el Congreso la rescisión del polémico contrato de balas con Israel que reveló la SER, que tuvo que rescindir y que ya puso en pie de guerra a todos los socios del PSOE. Así que veremos hasta qué punto surte efecto la presión de sus aliados esta tarde. Ana, gracias. A vosotros. Ignacio. Creo que el Partido Socialista esta tarde debería votar a favor del embargo de armas completo a Israel. Entre otras cosas porque lo que está haciendo el gobierno de España no es un embargo completo de armas a Israel. No estamos cumpliendo con lo que pide la Corte Penal Internacional, que es no colaborar con lo que a todas luces son crímenes de guerra y posiblemente, tal y como investiga la Corte Penal Internacional, también un genocidio. Y ante estas circunstancias, yo creo que España tiene que, dentro de la influencia que tiene, ante la pregunta de qué está haciendo el mundo ante los crímenes sangrientos de lo que ocurre en Israel, creo que el gobierno de España tiene que mojarse más y tiene que ayudar, porque estas cosas ayudan a la resolución de este drama humanitario terrible. Lo que está haciendo Israel, además, es que ni siquiera se esconde. Basta con leer las declaraciones públicas de los miembros del gobierno de extrema derecha de Netanyahu o de los diputados del Parlamento israelí, cuando hablan, por ejemplo, de esto de de permitir entrar unos poquitos camiones para que Estados Unidos no les apriete más. Dicen públicamente, si fuese por nosotros no entraría ni un gramo de sal. Y esto, en fin, es que entra en la definición de lo que son crímenes de guerra y lo que es un genocidio. Estos desplazamientos masivos de población, de hoy te vas de acá, mañana te vas de allá, vamos a bombardear, apártate. Todo esto está en la definición, en las sentencias internacionales. Matarlos de hambre, Ignacio, matarlos de hambre. Sí, es que es tan sencillo. En fin, es que no deberíamos ni siquiera estar debatiendo sobre la maldad de estos actos. Son evidentes ante toda la opinión pública internacional que quiera informarse mínimamente sobre lo que ocurre allí. Pero sí que creo que en la asunción de responsabilidades que atañe a todos, la que tienen los diputados del Partido Socialista hoy es votar a favor de este embargo esta tarde. Y cualquier otra cosa que hagan tendrán que explicárselo a sus votantes. La inmensa mayoría de ellos creo que están de acuerdo en que no se puede tolerar esta situación. Elena. Tienes razón, Ignacio. Pausa. No, tiene razón en el sentido de reclamar al Grupo Socialista que vote a favor de una proposición cuando el propio presidente Sánchez está manifestando una posición al máximo nivel. Sí. O sea, eso me parece que no te puedo llevar la contraria cuando es una cosa evidente.
Otro tema, volviendo al debate que teníamos antes, porque creo que el gran debate que tenemos es cómo siguen prosperando los populismos radicales que plantean soluciones fáciles a problemas complejos, es que hay que explicar mejor las cosas. Cuando haces una manifestación política en la que te puedes posicionar a favor o en contra, tiene que estar seguida, sobre todo cuando estás gestionando la cosa pública, de cuáles son las consecuencias de esa decisión. Las consecuencias, efectivamente, tendrás que medirlas mucho, y el Ministerio de Economía y Comercio, que algo conozco porque, entre otras cosas, me tocaba presidir la Junta de Materiales de Defensa y Doble Uso, se rige por lo que está establecido en la ley. Si tú no cambias la ley, pues hay contratos que la gente formaliza creyendo que las leyes se respetan y los marcos regulatorios, y no puedes hacerlo arbitrariamente si no es con una modificación legal, que en el caso en el que vivimos es muy complejo, porque lo que se está poniendo de manifiesto es la falta de autoridad o de legitimidad de los órganos multilaterales que deberían velar por este tipo de cuestiones y no permitir que cualquier ataque o ocupación unilateral genere un conflicto inmanejable. Entonces aquí nadie respeta nada y por lo tanto es difícil llamar al orden cuando tú no te has impuesto. Y en el caso de Israel es un desmadre absoluto a una situación que en origen también se nos olvida, y por eso me sorprende el comparar a Ucrania con Hamás. Tenemos que ser muy claros en cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es que es muy importante hablar de estas cosas. Entonces, digamos que sea cual sea la posición, yo lo que pido es que se expliquen las consecuencias. Efectivamente, si no hay una clarificación de un cambio de estatus o de incumplimiento de Israel, de crímenes de guerra, de genocidio, que no hace falta que nos diga mucho porque lo estamos viendo todos los días, pero se tiene que producir un cambio. Y estoy contigo, si queremos asumir la apuesta, tenemos que decir cuáles son las consecuencias en términos económicos de las empresas que pierden los contratos y los gastos en los que se incurre. Creo que el gobierno debería asumirlas. No, pero me parece perfecto, Ignacio. Yo te estoy dando la razón. Existen esas consecuencias económicas, no me cabe duda. Si es coherente en términos políticos, digamos cuál es el coste, porque si no, hablamos de la política por encima de todo, y la política tiene beneficios y tiene costes. Y eso hay que saberlo, porque lo vamos a pagar todos los ciudadanos no veo o la ningún gente que coste por encima de los 15.000 muertos, que en fin, bien, solo entre menores de edad. Bueno, pues si fuera así, ya se hubieran cambiado las posiciones en muchos países, y hay que dejarse de demagogias, hay que decir las cosas por su nombre. Igual que yo no puedo aceptar, siendo consciente de que el ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023 fue una cosa terrible, que se evita mencionar cuando hablamos de todos estos temas, pero eso no justifica que se valore una vida israelita por 200.000 Solo desde la ruptura de la tregua pero por eso parte hay que de Israel hablarlo. se han duplicado las cifras de víctimas del pero si te estoy dando la razón, de Hamás, que sigue siendo intolerable. Carlos, te estoy dando la razón. Creo que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de la historia universal de la infamia que escribió Jorge Luis Borges hace muchos años en directo, y lo estamos viviendo de una manera pasiva. Es decir, me parece razonable y me parece lógico que este gobierno y otros gobiernos de Europa se enfrenten a Israel, porque es un Estado que ahora mismo está haciendo crímenes de guerra, está matando a miles de personas, y ya es matar por matar, porque nadie sabe qué buscan en Gaza ya. Da igual, que eso no sería justificable, ahora es matar por matar. Si no estamos hablando de víctimas colaterales. ¿Qué objetivos estratégicos tiene ahora Israel en Gaza? Que lo diga claramente. Queremos quedarnos con Gaza. Pero ya lo ha dicho. Expulsar Pero a ya lo ha dicho, Carlos, ya lo ha dicho. Pero quedarse con Gaza. Sí, pero no lo materializan. No lo materializan en todavía sentido, no. Todavía no. Pero porque aún no pueden. Claro, ya tenemos el vídeo. Pero el tema que de origen de la discusión es el papel que envía el Ministerio de Economía al Parlamento. Esto no es una cuestión económica de un técnico de una economía del Estado, de economista del Estado. Esto es un asunto puramente político. Y me parece que está fuera de lugar el que el Ministerio de Economía haga ese tipo de informes. No estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Hombre, las relaciones diplomáticas con Israel no tienen que basarse solamente en el derecho. Tienen que basarse en algo que va muy por encima. Y eso ocurrió cuando la venta de armamento menor que se hizo a Israel, el gobierno, con buen criterio, lo suspendió.
¿Por qué? Por razones puramente políticas. ¿Que va a tener un coste probablemente en cuanto a incumplimiento de un contrato? Pues que lo tenga. Pero bueno, yo creo pero hay que decirlo, Carlos. Claro, pero exactamente igual que bloquear el petróleo ruso ha tenido un coste para Europa. Claro, sí, pero hay que decirlo. Pues pero hay que decirlo, porque eso es lo que explica al final la toma de decisiones políticas y evita la desafección. Porque si no explicamos por qué tomamos las decisiones, difícilmente nos van a... Yo creo que provoca más desafección que en un debate sobre un genocidio estemos midiendo las consecuencias económicas, la verdad. Bueno, creo que eso sí que genera desafección si no hubiera en una parte de la consecuencias, ciudadanía. vamos a ver, no, y creo que la ciudadanía es plenamente consciente de que un embargo, como se hizo antes con Rusia, tiene consecuencias económicas para todos, no solamente para el país embargado. Claro, y aún así hay que tomarlo. Bueno, pero yo creo que hay que explicarlo. Explicarlo. Porque si no, dirá, ¿por qué no has tomado? Si eso no tiene importancia, ¿por qué no tomas otras decisiones políticas que no tomas? Lo explicó perfectamente el presidente de gobierno cuando dijo Israel tiene que ser expulsada de Eurovisión porque está cometiendo actos criminales, actos de guerra. Bueno, y porque incumple las propias normas de Eurovisión, porque ya se expulsó a Rusia por motivos similares o inferiores en algunos casos. Y por lo tanto no tiene mucho sentido que un técnico del Ministerio de Economía, digamos, vaya por libre. No va por libre, explica la situación con las reglas actuales, que es su obligación. Bueno, en cualquier caso, las explicaciones nunca sobran. Es decir, si se toma una decisión de no comerciar más con armas y de terminar esta relación, que se expliquen también las consecuencias. Las explicaciones nunca sobran, al contrario. Yo creo que la gente es capaz de entenderlas. Es mejor que lo explique. Yo creo que la gente es capaz Porque de si no dice, ¿por qué no tomas otras decisiones políticas? Que me parecen igual de La otra noticia internacional del día son las conversaciones para detener la guerra en Ucrania. Son conversaciones que se van a dar de inmediato, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ayer llamó tanto a Putin como a Zelensky precisamente para premiarles a negociar. Y dice el mandatario norteamericano que las sensaciones después de estas dos conversaciones que mantuvo fueron buenas. Enviado especial de la SER a Ucrania, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel, de nuevo. Y aunque Putin también dijo que la conversación con Trump fue muy buena, fue después su portavoz Dmitry Peskov quien dijo que las negociaciones, bueno, que no iban a ser inmediatas, que antes hay que estudiar los detalles. Y Zelensky, insiste, le pide a Washington que endurezca las sanciones si el Kremlin rechaza negociar. Pues sí, estamos en una especie de día de la marmota, de nuevo las posiciones no se mueven y eso que Putin sigue vendiéndole a Donald Trump que él sí que está dispuesto a renegociar un memorándum para empezar con ese alto al fuego, es decir, volver otra vez muchos pasos atrás incluso de la reunión del pasado viernes en Estambul. Putin sigue estirando el chicle, prolongando cualquier solución y elude lo más importante, las sanciones, gana tiempo sin aceptar ningún alto al fuego y haciendo creer a Trump, o al menos él lo aparenta, que la conversación de ayer servirá para algo. Un Putin, el primero en comparecer, muy satisfecho con la positiva actitud de Trump, decía, para buscar una solución negociada a Ucrania, donde su presidente no estaba tan contento. Le volvía a exigir a Trump que aplique sanciones a Rusia si no apoya el alto el fuego y volvía a retar a Putin a conversaciones al más alto nivel, ya sea en Suiza o en el Vaticano. Y ya de madrugada salía el propio Trump. I believe Putin wants to do it. Now, if I thought President Putin did not want to get this over with, I wouldn't even be talking about it because I'd just pull out. De nuevo conciliador con Putin, de hecho los más críticos en Kiev lo consideran ya un agente ruso, dicen, porque prácticamente siempre da la razón al presidente ruso frente a las tesis de Ucrania. En todo caso, ambos bandos siguen con sus posiciones fijadas. Trump cree que está avanzando en algún proceso, incluso hay presiones por parte de algunos republicanos para que empiece con esas sanciones a Moscú y de momento el único que gana tiempo es Putin. Y todo esto mientras la guerra continúa su curso diario. Cientos de familias esperan poder dar sepultura a sus seres queridos, mientras otras buscan con angustia noticias sobre los soldados caídos en el frente, y a falta de cifras oficiales en ambos bandos nadie sabe exactamente cuántos militares son. Hasta ahora Rusia y Ucrania habían acordado intercambios puntuales de soldados cautivos, pero Nico, tú has podido comprobar que no solo son presos, ¿no? También se intercambian cadáveres, y has podido hablar con una mujer que lleva 3 meses intentando recuperar el de su marido, que espera que esté entre los 900 cuerpos que los rusos entregaron a Ucrania el viernes pasado. Sí, Rusia y Ucrania no solo se intercambian prisioneros de guerra, también cuerpos de soldados caídos en el frente. Resulta muy difícil saber cuántos son, ambos ejércitos lo mantienen prácticamente en secreto, pero las estadísticas de intercambio de cadáveres que se acaban de realizar, por ejemplo, hace unos días Rusia entregaba 900 cuerpos a Ucrania y Ucrania 47 a Rusia,
permiten saber mes a mes aproximadamente cuántos de esos soldados han caído y son devueltos a ambos lados. Entre los que buscan a sus seres queridos, los cadáveres que están todavía sin nombre, está Valentina, que busca el cuerpo de Dmitro, un soldado de 37 años cuyo cadáver quedó en el lado ruso en la batalla de Pokrovsk en el mes de marzo. A Valentina le han hecho las pruebas de ADN también a sus 2 hijos. Y la encontramos acudiendo a la institución nacional ucraniana que busca precisamente a los presos soldados o también a los presos desaparecidos en el frente. Asegura que espera que los restos de su marido estén entre los 900 cadáveres de soldados ucranianos que entregó Rusia hace solo 3 días. Solo de enero han sido repatriados a Ucrania más de 4.200 cadáveres de soldados por poco más de 150 al lado ruso. Dice Valentina que hay que poner nombre a todos esos muertos. Shevchuk Dmitro Alexandrovich. Sergey. Valentina no es la única, decenas de mujeres aguardan noticias en la misma oficina, en la cola que vemos, con la esperanza de que algún intercambio reciente les devuelva a sus maridos, hermanos o hijos. Nos contaba también una experta que muchas veces no solo se intercambian cadáveres, sino restos de los cadáveres, como algunos miembros cuyas pruebas de ADN sirven para identificar si esa persona está viva o muerta. Son las historias de la guerra, las historias de los nombres y apellidos que siguen en las tumbas de centenares de cementerios de Ucrania. Nico, gracias. Hasta luego, Ángel, buenos días. Y de nuevo en la política española, las últimas novedades sobre la investigación que está llevando a cabo la jueza de Catarroja por las responsabilidades en la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. Y es que la jueza de Catarroja ha expulsado de la causa a manos limpias. Ha tomado esta decisión porque el abogado del ex número 2 de emergencias de la Generalitat, que recordemos está imputado junto a la exconsellera, bueno, pues su abogado está vinculado a su vez con la organización ultra Manos Limpias, que formaba parte de la acusación popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Es decir, para que nos entendamos, resulta que este abogado defiende a uno de los imputados y a la vez está vinculado con una de las acusaciones, que es precisamente Manos Limpias. De hecho, este letrado llegó a decir de sí mismo que era abogado de referencia y jefe de los servicios jurídicos de Manos Limpias. Sí, quería hacerle la envolvente, José María Bueno, el abogado de Manos Limpias, a la jueza de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra. Como Bueno, también es el letrado del imputado ex número 2 de la Consellería de Interior, Emilio Argueso, y quedaba en evidencia un hecho proscrito en derecho penal, es decir, que un mismo abogado no puede ser acusación y defensa al mismo tiempo en un único procedimiento. Trató de abjurar de Manos Limpias. José María Bueno le dijo a la jueza que no se fiara de lo que veía en Internet, que no representaba al pseudosindicato. Pero la jueza no ha tragado. La magistrada recalca que en una entrevista en La Razón, Bueno se definió como el abogado de referencia de Manos Limpias, que ha llevado varios de sus procedimientos, como contra el hermano de Sánchez, y que le une una honda amistad con el secretario general del colectivo ultra, Miguel Bernat. La jueza critica el empeño inútil, dice, del abogado de desvincularse de Manos Limpias, concluye que permitir su personación pervertiría el procedimiento e incumpliría lo dispuesto por la Constitución para la figura de la acción popular, y echa al pseudosindicato de la causa, devolviéndole los 6.000 euros que depositó de fianza. Es, Ángels, el segundo grupo ultra expulsado por la jueza de la Dana. Ya echó a Hazte Oír, 2 de los colectivos de ultraderecha presentes en casi todos los procedimientos mediáticos que se siguen, sobre todo en Madrid, si se trata de causas contra el gobierno o partidos de izquierda. En la Dana han intentado de forma persistente y en contra de la jueza imputar a la delegada del gobierno, al presidente de la Confederación del Júcar, y repartir responsabilidades de la catástrofe con el Ejecutivo Central. Y no solo la jueza, la Audiencia Provincial de Valencia, en una decisión respaldada de forma unánime por 6 magistrados, ha avalado la instrucción en contra de las tesis de estos colectivos ultra, que ya no formarán parte de este procedimiento. Campos, y una novedad, y es que una de las acusaciones populares denuncia que hubo 350 fallos críticos de la Generalitat el día de la Dana. Sí, representada por FETAP-CGT, cuyas resoluciones o propuestas a la jueza suelen tener bastante, pues acogida por parte de la magistrada. Presenta hoy un escrito al juzgado al que ha accedido la SER, en el que en 45 páginas detalla retrasos injustificados en la activación del CECOPI, que la Generalitat minimizó las alertas meteorológicas, no dio instrucciones claras a los municipios ni les alertó para que activaran sus planes de emergencia, no movilizó
hizo recursos esenciales como bomberos forestales o maquinaria pesada a pesar de que estaban disponibles, o no realizó el seguimiento de los cauces, puntos críticos, carreteras y avisos hidrológicos tal y como lo exige el Plan de Inundaciones Autonómico a pesar de las previsiones de la alerta roja. Así, hasta 357 fallos críticos de la Generalitat el día de la catástrofe que causó 228 muertos en Valencia, según relata esta acusación popular. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y sumemos a la actuación de la jueza de Catarroja, la audiencia de Valencia, que ayer avaló la instrucción que está llevando a cabo la jueza, y además lo hizo porque fue ante la audiencia ante la que presentó algunos de sus recursos la imputada Salomé Pradas, cuestionando la parcialidad, imparcialidad de la jueza, y la audiencia de Valencia avala toda la instrucción que está llevando a cabo la jueza. Y después, bueno, pues apartar del caso a una de estas organizaciones a las que estamos habituados a escuchar, porque son, como decía Campos en el contexto, son los que intentan actuar siempre en todos aquellos casos que de alguna manera afectan o salpican a partidos de izquierda, y que la jueza ha dicho no puede ser el mismo abogado el de un imputado que el de una acusación popular. Carlos. Sí, la utilización torticera de la acusación popular es un viejo conocido de la política española, ¿no? Tenemos organizaciones que están especializadas y además que incluso tienen interés económico, no solamente interés político por derribar gobiernos, porque no quieren defender a los afectados en el procedimiento, sino simplemente defienden razones ideológicas, razones políticas, pero también económicas. Y yo creo que el gobierno hace algunos meses puso en circulación un proyecto de ley, o no sé si está en fase de anteproyecto de ley, en, digamos, limitar, restringir la utilización torticera de la acusación popular. Creo que esa es la línea de actuación más razonable, y espero que salga adelante en el Congreso de Diputados. No para expulsar a gente, digamos, que tiene derecho, por supuesto, a presentar acusación popular, porque además está la Constitución. Y la izquierda en el debate constitucional defendió la acusación popular porque no se fiaba mucho de la Fiscalía en aquellos años que salíamos del franquismo. Pero una cosa es tengamos acusación popular y es a convertirlo en un instrumento simplemente de guerra política. Ignacio. Además es bastante claro en qué consiste y cuáles son los fines y los objetivos de Manos Limpias en concreto en este y en otras causas. Hay muchas acusaciones populares que funcionan de defensa central. No funcionan de acusación. Entran al campo para jugar en el equipo contrario e intentar torpedear la investigación. Embarrar el partido. Sí. Embarrar el partido, sí. Y cuando hablamos de que Manos Limpias es una organización ultra, yo al menos lo hago porque son datos, en fin, que están sobre la mesa. Es tan evidente como que el fundador y máximo responsable de Manos Limpias era el número 2 de Blas Piñar en los 80. Es decir, conecta directamente con la ultraderecha franquista española y con su historia en España. Y está ahora, desde este otro puesto, haciendo exactamente lo mismo que intentaba hacer en los 80, que es combatir el sistema democrático y a los partidos de izquierda. Y luego, sobre el caso concreto de Manos Limpias, quiero recordar también que Manos Limpias, como tú decías, en muchos casos no hay solo la sospecha de que tenga motivos políticos, sino también económicos. Fue condenado por la Audiencia Nacional por extorsión y estafa, por cómo utilizaba la acusación popular, y después fue absuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia que por supuesto hay que respetar, pero que yo considero polémica, porque lo que argumentaba era que, como en este caso concreto el extorsionado, según la sentencia anterior, era un banco, tenía muchos argumentos, tenía herramientas para defenderse, con lo cual la extorsión no es para tanto, ¿no? Básicamente eso, resumiendo mucho, es lo que argumentaba ese auto. Pero el auto dejaba claro que había un rendimiento económico en esas acusaciones populares. Y creo que evidentemente que hay que regular la acusación popular en España, porque es algo cuyo origen es claramente una defensa democrática, no dejar en la Fiscalía, que en el origen de la acusación popular era un monopolio de un poder real, de un poder no democrático, la acusación en España, pero que ahora mismo es una anomalía absoluta en cualquier sistema democrático europeo. No hay nada equivalente a esta acusación popular en ningún otro sitio de los países a los que nos queremos parecer. Elena. Bueno, yo creo que lo estáis poniendo en el terreno que hay que analizarlo, en el sentido de que, como bien recordaba Carlos, estaba en nuestra Constitución y creo que tenía todo el sentido la acusación popular, pero es en la praxis donde se va demostrando que las cosas contribuyen al espíritu con el que se incluye en nuestra regulación, y si hay que hacer modificaciones para evitar ese uso torticero o contrario al espíritu de la ley, ¿no? Y la jueza en este caso pues ha hecho la interpretación en algo que tiene que ser o estar muy presente en los órganos de decisión, que es el conflicto de intereses, y si así lo dirime la jueza, pues es la que tiene que hacerlo, y lo que tenemos es que velar que la ley, la legislación es acorde a lo que se ha ido detectando y se va mejorando,
y que la ejecución también se hace correctamente, y para eso tenemos, y lo hemos mencionado muchas veces, los contrapesos adecuados para ver si un juez está haciéndolo correctamente o no. Yo creo que es lo que hay que respetar y sobre lo que hay que velar, más allá de cualificar o de presuponer que alguien por un determinado pasado deja de ser un ciudadano hábil. Y una última cosa, porque ya saben que está preparando el Partido Popular su congreso, previsto para la primera semana del mes de julio. Ayer hubo reunión de la Junta Directiva del partido con la asistencia de los varones, entre ellos Carlos Mazón, y va perfilando, va dando pistas, va dando detalles Alberto Núñez Feijóo sobre lo que pretende o qué le gustaría que saliera de este congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ha habido un desayuno esta mañana protagonizado por el líder del Partido Popular, por Alberto Núñez Feijóo, y no sé si ha dado más detalles, si da más pistas. ¿Qué es lo que ha dicho? No ha dado muchas pistas, Ángels. Está Feijóo preparando este congreso. Lo hizo ayer en una junta directiva a la que acudió Mazón. Podemos decir como ese familiar cuya visita es inoportuna, porque el presidente valenciano llegó a Génova y se presentó ante los medios como una víctima más del gobierno central y de su gestión. Algo que, según fuentes presentes en la junta directiva dentro de las oficinas de Génova, repitió dentro cuando tomó la palabra al terminar Feijóo. Y, Ángels, significativa fue la salida de Mazón al ser preguntado por las víctimas de la Dana. Sí, hemos estado con todos los compañeros, trabajando y muy bien, y apoyando lo que os he dicho antes. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que el PP europeo se reúna con las víctimas de la Dana y usted no? Yo me reúno, yo me estoy reuniendo. ¿Con cuántas víctimas se ha reunido? Todas las que lo solicitan. ¿Le va a pedir perdón a las víctimas, como ha hecho González Pons? Gracias. Un ejemplo del poco apoyo que tiene Mazón en la dirección del partido es que el PP valenciano apenas estará representado en este congreso, y eso choca, Ángels, con el que sí tendrá el madrileño. La mano derecha de Ayuso estará a los mandos de la organización, mientras que su número 3, Ana Millán, será vocal, y eso a pesar de estar cercada por la corrupción de su época de alcaldesa en Arroyo-Molinos, investigada por hasta 4 delitos. Y, Ángels, decías tú, el desayuno informativo de Alberto Núñez Feijóo no se ha referido explícitamente mucho al congreso, pero sí lo ha dicho de pasada, y también tocando la polémica de Eurovisión. Feijóo acaba de decir esto. Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. Presumiendo de liderazgo, Ángels, y mirando al Congreso del PP, Feijóo también ha dicho que él no es un chisgarabis. Coello, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Yo tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Pues venga, estaba esperando que arrancara para ver si soy capaz de ligarlo con algo de lo que viene hoy. Pero no lo sé. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenas. Bueno, vamos a empezar por orden. En unos minutos, Comando Norte con Nacho Carretero y Yane Castaño para hablar de un tema que en realidad nos afecta a todos, o que nos puede afectar a todos. Vamos a hablar del dolor crónico, de cómo soportarlo, de cómo vivimos con él, de cómo podemos amortiguarlo. Lo vamos a hacer con Álvaro Pinteño, que es fisioterapeuta, y nos vamos a poner nunca mejor en sus manos para que nos trate de aliviar. Dolor crónico en la primera parte, ¿qué más? Bueno, yo creo que liga con mis experiencias la música. La mujer que viene con Chema Rodríguez es Virginia, una estadounidense que llegó a Madrid atraída por una música que escuchó en Boston, el flamenco, convirtiéndose en bailaora profesional. Después se casó con un tenor argentino, fundó una agencia a través de la que trajeron a España a las mejores compañías de ópera y danza. Personajazo. Personajazo que estará a partir de las 10:30 con nosotros. Después nos vamos a meter en el jardín de Eduardo Barba. Primero voy a pedir las llamadas 900-100-800, 900-100-800, ya están preparadas las compañeras para cogerlas, para las consultas. Si funcionan los teléfonos. Sí, para las consultas de los oyentes sobre flores y plantas que quieran hacer a Eduardo Barba. Y además Eduardo va a hablar hoy y dar la bienvenida a un nuevo vecino del jardín. Es el arce japonés, árbol de hoja caduca, que con la llegada del otoño pues notaremos esas hojas rojizas, naranjas, amarillas tan bonitas. Yo tengo uno. Mira cómo se le han iluminado los ojos a Ignacio. El japonés es estupendo, pero tiene que dar el sol.
Sí, es precioso. Si no tiene sol directo, se ponen las hojas verdes. 900, 100, 800. Después, si quieres llamar para hacer alguna consulta sobre el arte japonés, vale. Y también nos va a presentar a los macarras de la primavera del jardín, que son los geranios. Vale. Y vamos a terminar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi para hablar, entre otras cosas, de Yo, Bárbara, mis memorias. Bárbara Rey ha decidido publicar sus memorias. Tenía la idea inicial de hacerlo después de muerta, pero ha dicho, ¿para qué esperar? Si esto puede dar mucho juego y todo lo podemos pasar. Lo voy bien. a hacer ahora. Sí, por ejemplo, una de muchas cosas de las que vamos a hablar con Martín Bianchi. Pues venga, todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Ignacio Escolar, Elena Pisonero, Carlos Sánchez. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.